la Constitución como noción histórica. El concepto de derecho, como hemos visto, puede ser abordado desde perspectivas diversas. Lo mismo ocurre con sus funciones, cuya realización además varía en el tiempo. Pues bien, el concepto de constitución tampoco resulta unívoco y atemporal. Por eso, para aproximarnos al mismo hemos optado por ofrecer no una sola perspectiva, sino una tipología de conceptos de constitución que permite apreciar las diversas versiones del mismo que se manejaban en el momento en que el constitucionalismo se consagró como movimiento cultural y político. Solo dentro de esta tipología, y por oposición a los otros dos conceptos de constitución en juego, el sociológico y el histórico tradicional, cobra perfiles propios el concepto racional normativo, que hoy puede considerarse dominante. La exposición magistral de Manuel García Pelayo no necesita seguramente de ulteriores aclaraciones. Sin embargo, nos ha parecido ilustrativo mostrar cómo se concretan esos tipos ideales de constitución en las concepciones constitucionales del siglo XIX español. A tal efecto hemos extractado la introducción de la imprescindible obra de L. Sánchez Agesta, Historia del Constitucionalismo Español 1808-1936, Madrid Centro de Estudios Constitucionales, 1984, que se articula en tres partes que evocan con claridad los mencionados tres conceptos de constitución. Sobre el trasfondo de estas lecturas cobran sentido los datos que suelen destacarse en los textos de las constituciones históricas españolas, y que pueden cotejarse, en muy primer lugar, en el libro que acabamos de citar, pero también en otros diversos manuales e incluso en la red. Interesa hacer referencia aquí, sin embargo, a otra tipología de conceptos de constitución que tiene una muy notable difusión. En efecto, la aproximación al concepto de constitución se ha ensayado también, con frecuencia, distinguiendo entre una noción formal y otra material. En términos muy generales, podría decirse que por constitución en sentido formal se entiende el documento con valor jurídico que está dotado de una especial fuerza normativa, la supremacía constitucional. Normalmente se trata de un texto específico, precisamente denominado Constitución, cuya reforma resulta particularmente complicada y que los jueces pueden hacer valer incluso frente a las leyes. Es evidente el parentesco de esta acepción formal con la idea de constitución racional normativa. A este concepto se opone el de constitución en sentido material. Pero, al efecto, son relevantes dos perspectivas distintas. En un caso, la constitución en sentido material aludiría al conjunto de condiciones históricas, sociales y políticas que, al lado de la constitución formal interactuando con ella, condicionan la vida política de un Estado. Los antecedentes de esta noción pueden encontrarse en la noción sociológica de constitución, tal y como la formula por ejemplo Ferdinand Lassalle. Pero la constitución en sentido material también puede hacer referencia no a factores reales, sino a normas jurídicas, que en este caso, sin embargo, no se identificarían por sus cualidades formales, por su supremacía, sino por su contenido, por la materia que regulan. Constitución material sería entonces el conjunto de normas que regula la materia propiamente constitucional. Ocurre, sin embargo, que, dentro de esta segunda concepción del concepto material de constitución, esa materia constitucional, a su vez, puede ser identificada de modos diversos. De un lado, conforme a la tradición política clásica, se considera materia constitucional la regulación de los poderes del Estado y de los derechos que tienen los ciudadanos frente a ellos. Podríamos decir así que las constituciones del siglo XIX, cuando no tenían reconocida supremacía, eran constituciones en sentido material, pero no formal, y que ciertas normas que regulan hoy los poderes del Estado, como el reglamento del Congreso de los Diputados o los estatutos de autonomía, son normas materialmente constitucionales.
Desde otra perspectiva, con una pretensión de mayor precisión técnica, se consideran materialmente constitucionales las normas que regulan y limitan la producción de normas legislativas. Centrándonos en esta última perspectiva, conforme a la cual son constitucionales las normas que regulan y limitan la producción de las leyes, y atendiendo simplemente a la lógica, habría que concluir que tales normas constitucionales estarían por encima de las leyes con independencia de que estén recogidas en un documento dotado de supremacía, dado que las leyes solo se pueden producir siguiendo los pasos que esas normas materialmente constitucionales establecen. Así, por ejemplo, las normas del reglamento del Congreso de los Diputados que establecen el procedimiento legislativo tendrían una preferencia lógica sobre las leyes, en el sentido de que una ley que se aprobara sin atenerse a ese procedimiento no podría considerarse producida conforme al derecho. Y las normas de los estatutos de autonomía, que dicen si una competencia corresponde al Estado o a la comunidad autónoma, son lógicamente superiores a las leyes estatales autonómicas, que solo pueden producirse dentro del ámbito competencial que el estatuto les ha atribuido. Desde esta perspectiva, pues, serían materialmente constitucionales las normas que regulan la composición y el procedimiento por el que actúan los órganos estatales que intervienen en la producción de leyes. Sin embargo, la lógica jurídica se supedita, en la realidad política concreta, a la Constitución formal. Y, así, lo relevante para que estas normas materialmente constitucionales se impongan de verdad sobre las leyes no es el puro argumento lógico, sino que haya una norma formalmente constitucional que establezca su primacía, y que permita así a los jueces valorar las leyes con el parámetro no solo de la Constitución formal, del documento llamado Constitución, sino también recurriendo a otras normas no integradas en la Constitución formal y que, sin embargo, operarán como límite de la ley. Estas normas, que no están incluidas dentro de la Constitución formal, cumplen así, por encargo de ésta, una función constitucional, la de limitar al legislador, y se integran de ese modo en el llamado bloque de la constitucionalidad. Pero su supremacía material solo actúa cuando es impuesta por una norma dotada de supremacía formal, por la Constitución en sentido formal.